Hola, buenas tardes, buenos días. Soy Gustavo Duc, me presento. Soy parte del colectivo que editamos la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Y justamente desde esta perspectiva, desde la soberanía alimentaria, me habíais pedido una charla, aproximadamente media hora, que relacionara la crisis que estamos viviendo sanitaria con todo lo que tiene que ver con el mundo rural, la agricultura y la alimentación. Vamos a ver si soy capaz de transmitiros algunas de las reflexiones, aunque me cuesta un poco dirigirme a una cámara. En cualquier caso, empiezo, fijaros, con una cita que encontré ayer leyendo a Thoreau. Thoreau decía: la mayoría de los hombres se sentirían insultados si se les empleara en tirar piedras por encima de un muro y después volver a lanzarlas al otro lado, con el único fin de ganarse el sueldo. La mayoría de los hombres se sentirían insultados si se les empleara en tirar piedras por encima de un muro y después volver a lanzarlas al otro lado con el único fin de ganarse el sueldo. La verdad es que esta cita, que creo que es muy visual, me lleva a una anécdota que siempre explica Pierre Rabhi, un campesino argelino afincado en Francia, que explica esa anécdota de dos camiones de mercancías que chocaron frontalmente en Perpiñán, en la frontera entre Francia y España. Y lo curioso fue cómo el camión que venía del sur de España perdió toda su mercancía, eran tomates, y el camión que bajaba del norte de Europa hacia España también desparramó toda la mercancía y también eran tomates. ¿Y por qué explico, o por qué quiero empezar explicando esta doble mirada de Thoreau y de Pierre Rabhi? Porque creo que explican muy bien que vivimos en un planeta globalizado bajo un modelo capitalista neoliberal y que precisamente en la agricultura se inicia buena parte de todo este modelo, pero actualmente es seguramente uno de los sectores donde la ilógica del modelo se visibiliza de una forma más clara, ¿no? El ejemplo de los tomates, pero es el mismo ejemplo que plantearnos, en el fondo, ¿por qué comemos tomates en invierno? O plantearnos qué significa comer, qué disparate significa comer carne 3 y 4 veces al día, qué disparate significa importar lechones de Dinamarca o de Holanda, engordarlos en Cataluña con soja que viene de Argentina y finalmente exportar la carne de estos cerdos engordados a Rusia o a China. ¿Qué disparates? Bueno, estos disparates tienen unas consecuencias tremendas y de un alcance global también. Si hablamos de una agricultura globalizada, hablamos de repercusiones globalizadas. La más grave, la enfermedad pandémica más importante de nuestra civilización, que es una enfermedad de estómago y que se llama hambre y que afecta a más de 800 millones de personas. Este modelo agroindustrial de alimentos y materias primas viajando por el mundo es el responsable directo de que en muchos países, principalmente del sur, y mucha población, principalmente campesina, pasen hambre. Tampoco es de extrañar si leemos informes como el de Intermon Oxfam, que habla que 42 personas tienen la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta. 42 personas tienen la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta. ¿Qué hemos globalizado? Efectivamente, hemos globalizado la pobreza. ¿Y quiénes son los dueños de estas fortunas? Pues precisamente son los dueños de Amazon, los dueños de Zara, los dueños de las grandes empresas agroalimentarias. Hambre, pobreza y desde luego una epidemia colosal que afecta a todo el planeta, y es el cambio climático, la capacidad
antropogénica, la capacidad que el ser humano, y buena parte de responsabilidad la tiene el sector de la agricultura industrial, tiene en generar emisiones de efecto invernadero y por lo tanto llevarnos a una situación de estrés para un planeta vivo de una gravedad creo que impensable para cualquiera de nosotras. Las consecuencias de la agricultura industrial sobre el planeta las vemos en el calentamiento del planeta, la vemos también en otro fenómeno que últimamente se está dando a conocer y se presenta como la sexta extinción, y hace referencia a cómo envenenar los suelos, tratar con químicos la tierra, está provocando o es parte también responsable de la desaparición de miles y miles de especies, de flora, de fauna, de microorganismos. A mí me gusta hacer siempre una pregunta: ¿cuánto hace que no veis una luciérnaga? ¿Cuánto hace que no ves correr por los campos una mantis religiosa? ¿Cuánto hace que no te pica una abeja? Bueno, vuestras propias respuestas os indicarán la gravedad de la sexta extinción de la que estamos hablando. Y, cómo no, la importancia de relacionar este modelo agroindustrial con la propia pandemia del coronavirus actual. Está claramente, tenemos música ambiental, está claramente demostrada la relación entre la aparición de nuevos virus, como el del ébola o el coronavirus actual, y la expansión de los monocultivos. Monocultivos de soja, monocultivos de aceite de palma africana, que ya llegan a ocupar, dicen algunos cálculos, al menos la mitad de todas las tierras cultivables. Es decir, la mitad de las tierras cultivables están entregadas a un modelo agrícola que se asemeja al fascismo, donde solo hay un único cultivo, donde todo está uniformemente reglamentado, donde la vida ha sido directamente prohibida, y eso significa una fragmentación de las selvas, una fragmentación de los bosques, significa un confinamiento permanente para muchas especies de animales salvajes que se ven obligados a vivir concentrados en muy poco espacio de tierra virgen, y además en contacto directo con la población humana o con vectores que pueden llegar a la población humana, como sería el caso de esta última epidemia. Es decir, resumo: pobreza, cambio climático y pandemias son mochila que debemos cargar en nuestra espalda por haber permitido la propagación de un sistema agrícola hegemónico. Pero desde mi punto de vista, a la agricultura industrial hay que añadirle otro elemento que creo que quizás afecta de una forma transversal y tiene que ver con todos estos efectos: pobreza, cambio climático, pandemias que hemos estado comentando antes. Y es la desaparición de otra especie animal, una especie animal fundamental para sostener la vida, que es el campesinado. Mirad, en los países industrializados el empuje de las políticas agrarias a favor de la agricultura intensiva, de la ganadería intensiva, ha generado grandes producciones de alimentos, pero eso ha ido en detrimento de la población campesina que, con sus manos, a pequeña escala, de forma medioambientalmente correcta y respetuosa, producía alimentos locales, variados, diversos, apropiados a la realidad de cada sistema para alimentar a las poblaciones locales. Estamos acabando con esa población. Hablamos de cifras esfereidoras, cifras que también nos aprietan
el corazón. En el Estado español solo el 4% de la población activa se dedica a la agricultura. En Cataluña todavía es menor y estamos alrededor de un 1% de personas que se dedican a la agricultura. También me gusta explicar que existe una corriente filosófica que son los fisiócratas, que explicaban o explican muy bien que de todas las actividades humanas, vamos a dejar que pase la moto, de todas las actividades humanas, solo hay una que realmente produce algo tangible, es capaz de crear algún bien para la humanidad. Y esa actividad es la agricultura. El hecho gratuito de enterrar una semilla en la tierra, de regarla con la lluvia y que la energía del sol y la polinización de las abejas nos permita que de esa semilla nazca una mata de tomates, que esa mata de tomates nos regale 15 o 20 tomates y que cada uno de esos tomates guarde en su interior centenares de semillas como esa para volver a empezar ese ciclo mágico, ese sistema de producción solo, decían los fisiócratas, se le puede atribuir a la agricultura, a la buena agricultura, diría yo. Las demás actividades humanas no tienen esa capacidad de crear. Quien fabrica un coche no fabrica nada, transforma materiales que le acaba dando forma de coche. Quien fabrica la cámara de vídeo con la que estoy haciendo esta conversación no ha producido nada, ha transformado materiales y le ha puesto forma de cámara de vídeo. Es decir, tenemos un ataque frontal a aquellas personas con capacidad de sostener su propia vida, los campesinos, las campesinas, y a la vez sostener las vidas de las comunidades. Y quiero que os quedéis con esta frase, porque intentaré retomar al final de la charla, el por qué se quiere acabar o se está intentando aniquilar a los humanos con capacidad de producir y sostener la vida. ¿Qué nos encontramos cuando una población ha exterminado prácticamente a sus campesinos, a sus campesinas? Nos encontramos con una población vulnerable desde el punto de vista alimentario, pero además nos encontramos con una población que se ha visto forzada a emigrar de sus pueblos porque el sector primario, el sector fundamental para la vida en el medio rural ha sido desmantelado y todos acabamos concentrados y viviendo en grandes ciudades, que es otro elemento fundamental a tener en cuenta en la crisis civilizatoria en la que estamos nuestra sociedad. El hecho de que más de la mitad de la población del mundo ya esté viviendo hacinada en grandes ciudades, en mejor o en peores condiciones, en algunos casos en condiciones de vulnerabilidad extrema y donde enfermedades como el coronavirus puede tener repercusiones muy dramáticas en familias donde el sustento diario es muy complicado y en una ciudad con una distancia muy lejos de aquellos lugares donde tú puedes producirte tus propios alimentos, pero que el 50% de la población mundial viva en grandes ciudades, significa que al menos el 50% de la población mundial no es capaz de producir alimentos, no tiene soberanía alimentaria, no tiene la capacidad productiva de sostenerse por sí misma, es absolutamente dependiente de la gran industria alimentaria. Yo cuando pienso en esta realidad, me imagino, cual metáfora, me imagino a un gran ogro, un cíclope, un ogro mitológico que le podemos poner nombre, la urbe. Un ogro que pesa al menos la mitad de todo el peso de los humanos en la Tierra, pero que no puede moverse, que está estático y que solo sabe hacer dos cosas: consumir energía y consumir alimentos. Y tenemos a la otra mitad de la población intentando llevarle alimentos.
¿Qué capacidad tiene este gran ogro, esta urbe de alimentarse? Ninguna, solo tiene capacidad de excretar. Finalmente los datos nos dan la razón. Las ciudades son las responsables de al menos el 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Las ciudades consumen al menos el 70% de la energía que gasta nuestro planeta. Pero además, el hecho de haber construido y haber llevado a la civilización a este modelo de vida urbano, desde mi punto de vista, tiene un elemento muy trascendental, que es la absoluta desconexión con la realidad planetaria que vivimos, con sentirnos que somos parte de la naturaleza, que los hombres no somos más que homínidos, animales que formamos parte de la naturaleza. Y esa realidad en la ciudad se hace abstracta, es difícil de interiorizar, es difícil de tenerla viva. Y si además le añadimos la cantidad de mensajes urbanocéntricos de nuestra sociedad, las políticas urbanocéntricas de nuestras administraciones, como por ejemplo las mismas medidas de confinamiento se están imponiendo en las grandes ciudades que en el medio rural, cuando la diferencia es absolutamente extrema. Si además le añadimos todos estos factores, decía que lo que tenemos es la desaparición de una cultura que ha garantizado durante al menos 10.000 años que nuestras civilizaciones fueran civilizaciones sostenibles. Y es la cultura rural, la ruralidad, el ruralismo. ¿Y qué significa la pérdida de cultura rural? ¿Qué significa el urbanocentrismo? Mirad, yo mismo estoy en un tránsito he nacido en Barcelona, estoy confinado en Barcelona, pero estamos ya en tránsito para volver a vivir en el pueblo de nuestros bisabuelos, y me cuesta explicar esta realidad que también tiene parte de vivencial en mi caso. Y como me cuesta, voy a tirar de algunos de los relatos que escribo y que seguramente os podrán ayudar a transmitir aquellas reflexiones que yo quería trasladar. El primer relato es una historia que me contó Isidro García en Benalauría, uno de esos pueblos blancos de cal y calientes de corcho que sobreviven amarrados en las montañas de la serranía de Ronda. Isidro ya está jubilado, pero siempre que puede se acerca a la escuela del pueblo y desde la reja observa cómo se ejerce la que fue su profesión de maestro. Ya no son como él, profesores y profesoras nacidas en el mismo pueblo o adoptados por ellos. De los casi 2.000 enseñantes que hoy cubren las plazas de la serranía, dice Isidro, casi 2.000 van cada día desde la ciudad más próxima al trabajo y vuelven cada día del trabajo a la ciudad. Estaban los niños haciendo clase de gimnasia en el patio, me cuenta Isidro, en el mes de junio, a más de 37 grados, cuando por fin el profesor de ciudad comprendió que había hecho una mala propuesta y les dijo a los niños y a las niñas: descansad a la sombra de ese olivo. Después de esa instrucción imperativa, vi como uno de los zagarillos se le acercó al profesor y educadamente le dijo: vale, profesor, pero ese olivo es un sauce llorón. Y el segundo texto de mi querido amigo, el pastor de Amayuelas, el pastor de ovejas, Jeromo Aguado, dice así, en muchas de las charlas que Jeromo imparte, en un lugar bien visible de la sala, pone un letrero para dar a conocer su trabajo de pastor, su producto, por si alguien quiere tomar nota de su teléfono y hacerle pedidos. En buena letra y en mayúsculas, el texto de Jeromo dice: vendo corderos. Y solo al final, después de contestar muchas de las preguntas que la gente le hace, da las gracias, porque nadie ha querido ponerle en evidencia y corregirlo de su supuesto error ortográfico. Gracias, dice Jeromo,
Seguro que todos ustedes saben que el verbo vender se escribe con V. Gracias por no querer poner en ridículo a este viejo pastor. Seguro que ustedes saben más que yo de gramática, de ciencia, de matemáticas, de ingeniería, de informática y de todas esas modernidades que yo desconozco. Pero díganme, y yo os lo pregunto también a vosotras, ¿quién de ustedes sabe criar una oveja? ¿Quién de ustedes sabe hacer de la uva vino? ¿Quién de ustedes sabe producir su propia comida? Bueno, el texto de dos sabios, el de Jeromo y el de Isidro, decía que me ayudan a reflexionar qué significa la pérdida de la ruralidad. Desde luego, como dice Jeromo, en pos de una civilización que con focos de neón y de una forma muy ufanosa llamamos la modernidad. Una modernidad que creo que se está demostrando es una farsa, es una patraña, porque ha generado, por un lado, seres desconectados con la naturaleza, seres que no reconocen o no diferencian entre un olivo y un sauce llorón, seres como miles y miles de niños que ya se les diagnostica problemas de depresión y enfermedades mentales por ese síndrome que se conoce como el déficit de naturaleza. Niños y niñas que no saben que una semilla se planta en el suelo, en la tierra, y que eso va a producir alimentos. Una civilización que ha desoído las normas fundamentales de la vida y hemos olvidado que somos ecodependientes, que la sociedad humana, como animales, solo podrá sobrevivir en la medida que existan abejas, en la medida que existan lombrices de tierra, que estamos acabando con ellas y que no sabemos que quizás es el animal más importante para nuestra civilización, pero en cambio sabemos mucho de leones y de rinocerontes y desconocemos el valor de las lombrices. Hemos desconectado de forma absoluta con los límites físicos del planeta. Ya no hemos adaptado nuestras condiciones de vida a los metabolismos de nuestros ecosistemas, a los límites biofísicos de cada uno de nuestros ecosistemas. Y si no hemos respetado nuestros propios ecosistemas, es todo el planeta Tierra el que entra en fase de crisis. Y no podemos saber que el planeta es finito en una ciudad donde no vemos el horizonte, en una ciudad donde solo tenemos relación con el exterior a partir de los móviles o a partir de Internet. Es en el medio rural, en los pueblos, en un huerto, donde uno vivencialmente entiende perfectamente qué significa trabajar en un ecosistema finito y en acomodarse a los bienes y a los recursos que la naturaleza de tu territorio te ofrece. Y más aún, es en ese lugar, el huerto, el medio rural, el pueblo, la economía de la aldea, donde entiendes que no solo somos ecodependientes y que además tenemos que respetar unos límites físicos. Es ahí donde, insisto, entiendes que nuestro papel es el de cuidadores y de cuidadoras, que la tierra nos producirá alimentos de forma infinita en ese ciclo mágico y virtuoso al que antes hacíamos referencia, en tanto en cuanto la cuidemos como ser vivo que es y dejemos de maltratarla con productos químicos como estamos haciendo. Que hemos perdido, como explica Jeromo, la sabiduría y la soberanía de cuidarnos a nosotros mismos, de ser corresponsables de aquellos elementos fundamentales para sostener la vida, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía tecnológica. Hemos renunciado a ellas, las hemos delegado en las grandes industrias y hoy estamos preocupados por el abastecimiento de los alimentos en la ciudad, porque hemos perdido la relación con la agricultura
de nuestro entorno, con la agricultura de proximidad. De hecho, decíamos que la estamos esquilmando. Y fundamentalmente, en este medio urbano desconectado de la naturaleza, también estamos perdiendo a velocidad de vértigo el sentido más importante de todos los sentidos del cuerpo humano, que no es la vista, no es el oído, no es el gusto, sino es el sentido de lo común y el sentido de la comunidad. Nos hemos olvidado que somos seres interdependientes, que si no tenemos a personas que nos producen alimentos, si no tenemos personas que cuidan de nuestra salud, si no ponemos eso en el centro, cualquiera de nosotros es absolutamente vulnerable. El ser todopoderoso humano solo es viable en pequeñas comunidades. Y acabo. Lo tenemos diagnosticado. Las evidencias son más que suficientes y son muy graves. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros, de nosotras, automáticamente nos viene a la cabeza. Yo no tengo ninguna solución ni ninguna receta mágica, evidentemente, pero os traslado mis reflexiones, porque creo que es bastante automático. Creo que por un lado es necesario volver a poner en valor la economía de la autosuficiencia, la economía del caserío, la economía de la familia, la economía de una pequeña casa, de una pequeña tribu, donde una parte importante de tu sustento está autogestionado por los propios individuos. Creo que sería importante incorporar en todos los colegios la asignatura obligatoria desde primero de básica de la agricultura. Tenemos que aprender a cuidar la tierra, tenemos que ser responsables en alguna medida de nuestros alimentos, aunque sea en pequeña medida, pero para que no perdamos la conexión con lo que significa el ciclo de la reproducción de la vida. En primer lugar, decía, volver a poner en valor, como explica Jeromo, la capacidad de producir alimentos, la capacidad individual, como los fisiócratas, de saber estar con las manos en la tierra, en la maceta, en el huerto. En segundo lugar, de esta economía de autosuficiencia individual, de esta recuperación de saber hacer, volver a poner en valor las economías de comunidad, las economías de aldea, las economías de pueblo, donde, como explicaba antes, una comunidad sabe encontrar a partir del manejo comunitario, a partir de la complementariedad entre diferentes actividades, sabe encontrar ese equilibrio mágico de mantener el ciclo perenne de la vida, de la reproducción de la vida, a partir de una gestión correcta y apropiada de los bienes, de los recursos, del entorno propio de esa comunidad. Estoy hablando de economías reales, de economías que han sido siempre funcionales, donde un agricultor produce verduras, donde los restos del agricultor ayudan a alimentar la ganadería de un pequeño ganadero, donde los excrementos se convierten en compost para volverle la fertilidad a esa tierra, donde a partir de la agricultura y la ganadería, el sector primario, se ejercen otras profesiones, el que tiene cuidado de los animales, el herrero que cuida las pezuñas de los caballos, el panadero que hace pan, y vamos generando economías reales, no especulativas, economías para sostener la vida en esa aldea, en ese entorno de pueblo, en una economía que no necesariamente es 100% monetaria, en una economía donde puede haber trueque, donde puede haber intercambio, donde pueden existir monedas locales, en una economía de aldea que ha recuperado
no solo la soberanía alimentaria, sino la soberanía energética, un medio en una economía donde a partir de, en un metabolismo de aldea, donde a partir de energías renovables como las hidroeléctricas a pequeña escala, el viento, el sol, el fuego, la leña, una parte importante de las necesidades energéticas se producen y se satisfacen en el mismo territorio. Desde la identidad, pueblos que se reivindican desde su propia identidad cultural, donde te reconoces parte de esa comunidad, donde sabes el nombre de los vecinos y las vecinas, donde hay conflictos, y los conflictos significa que existen relaciones humanas, y si existen relaciones humanas estaremos más cerca de esa necesaria interdependencia y de ese cuidarnos en comunidad. Y finalmente, economías de aldea, economías de pueblo, economías bioregionales que, como las células de cualquier cuerpo vivo, están en contacto unas con otras. Una célula es un ser vivo que, en contacto membrana por membrana, cuerpo por cuerpo, intercambia energía, intercambia alimentos con la célula contigua. Exactamente eso es el modelo, la biomímesis que nos está explicando la naturaleza. Creamos, volvamos a construir, como crecen todas las plantas, de abajo arriba, modelos de vida sostenible. Hagamos que las economías de aldea estén en contacto con otras economías de aldea y a partir de ahí hagamos un mundo vivible, un barrio que en contacto con otro barrio puede acabar conformando una ciudad, pero una ciudad ruralizada, una ciudad que se sabe también parte de la naturaleza y que se sabe parte de los límites que la naturaleza nos impone. Y la última pregunta es, la penúltima, porque decía antes que os quería transmitir una idea. ¿Es posible? En realidad es que es lo que ya se está haciendo en muchos lugares del mundo. Las economías de autosuficiencia, las economías de aldeas son realidades. Estamos, como siempre, trasladando una imagen no solo antropocéntrica y urbanocéntrica, sino también etnocéntrica. Miramos el mundo desde la Europa rica y nos olvidamos que en buena parte del mundo las economías siguen siendo economías basadas en el sector primario, basadas en esa autosuficiencia, basadas en esas economías de aldea que van escalando hasta economías más bioregionales. Vamos a ponerlas en valor, de la misma manera que vamos a poner en valor las ecoaldeas que se han creado en el mundo rural. Vamos a poner en valor los pueblos campesinos que siguen resistiendo a pesar de toda la problemática que significa vivir en el medio rural. Vamos a poner en valor a los campesinos y a las campesinas que han resistido en sus pueblos. Vamos a poner en valor en los barrios a las cooperativas de consumo que hoy más que nunca se están mostrando las más flexibles, las más resilientes para seguir aportando alimentos frescos a cada una de las familias de una ciudad. Vamos, decía, a exigir a nuestras administraciones que con todos estos ejemplos empiecen a poner ya medidas urgentes para ruralizar a nuestra sociedad. Hay muchos presupuestos, hay mucha creatividad. ¿Por qué no instauramos la renta agraria básica? ¿Por qué no hacemos que todos los agricultores y agricultoras a pequeña escala sean funcionarios? Tengan garantizado su sustento, igual que lo tiene un enfermero, una enfermera, un médico, un profesor, una maestra. ¿Por qué no instauramos la clase de agricultura en todas las escuelas? ¿Por qué no ponemos huertos comunitarios en todos los parques urbanos? ¿Por qué no plantamos escuelas en los pueblos para que la gente pueda volver a vivir en los pueblos? Creo que si todo eso no se hace, y respondo a la pregunta anterior, si todo eso no se hace, es precisamente porque las administraciones
sujetas al poder capitalista, saben que esa respuesta es la respuesta que nos sacaría del capitalismo, es la respuesta que nos devolvería la propia soberanía, la propia gobernanza a las personas. Es por este motivo que se ha atacado y se ha querido vaciar a los pueblos y al mundo rural, porque, como decía un poeta chileno, no son más que verdaderos anarquistas, gente que ha sabido estar al margen, en la frontera del modelo capitalista. Nada más, perdón si ha sido complicado dirigirme a una cámara, y apelemos de nuevo a la naturaleza, que la naturaleza nos estremezca y el capitalismo temblará. Muchas gracias.